dándole entonces los buenos días a esta nueva sesión del encuentro sincrónico, pues, de la, de la clase que estamos tomando de herramientas digitales, del curso de herramientas digitales, ¿vale? Listo. Entonces habíamos quedado primero, pues obviamente preguntarles cómo les ha ido, cómo les ha ido con el proceso, cómo ha ido con la plataforma, si tienen algún inconveniente o alguna pregunta con respecto a la plataforma, pues es el momento en que podemos, antes de iniciar, pues así como con la clasecita que yo tengo o lo que tengo proyectado, ustedes me digan si tienen algún inconveniente, cómo les ha parecido la plataforma. Han ingresado, ya hicieron la primera unidad, ya hicieron el primer taller. Yo todavía no he iniciado ¿No han iniciado la plataforma? el taller. Bueno, el taller, pero ya iniciaste, ya hiciste los otros elementos. Sí, señor. Ah, listo. Bueno, no tienen nada más de pregunta en todo lo que han trabajado. ¿Han adelantado solo o alguien algún comentario? Si le ha parecido difícil, si ha tenido algún inconveniente. Yo ahorita lo que termine estas las llamadas a las personas que no han ingresado para ver cuál es el inconveniente que han tenido. Listo y sacar el reporte. ¿No? Sí, señor. Listo, Luis. Uy, pero hoy hay poquitas personas. Bueno, listo. Entonces, voy a iniciar entonces el proceso de explicar la clase de hoy. Espero pues les parezca interesante. Espero tengamos... listo. Bueno, nosotros habíamos visto que en la clase pasada pues habíamos colocado como dos temitas, ¿no? Entonces habíamos hablado de lo del principio del computador, súper interesante, cuál era el principio del computador, y habíamos hecho una pequeña explicación de Excel, cómo eran las herramientas de Excel y cómo era que se trabajaba el Excel. ¿Listo? Bueno, dentro de este proceso nosotros vamos a manejar entonces como una pequeña introducción a lo que es la herramienta Excel. Yo siempre lo llamo que ese es Excel básico, esa parte de Excel básico, pues que nosotros entre comillas creemos conocer, pero a veces tenemos algunas falencias o podemos mejorar las habilidades. Acuérdense que al final de la clase anterior habíamos hecho ese pequeño ejercicio de hacer una secuencia y era el wow que yo quería escuchar de ustedes, pues donde se demuestra que hay varias formas de hacer eh, más práctico tener habilidades cuando vamos a utilizar la herramienta. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos o les voy a presentar así esa primera fase de la introducción del Excel. ¿Listo? Va a ser una pequeña parte de, obviamente, ingresar datos, va a ser una parte de formatos y va a ser una parte de insertar. Vamos a hacerlo despacio, ¿cierto? Si tienen ustedes algún inconveniente o algún esto, ya saben. Por favor, me indican, porque como voy a compartir pantalla, entonces no sé si, pues a mí me suena el pitico pero no sé si me están escuchando. Si alguien me puede colaborar y estar interactuando conmigo, se lo agradecería enormemente. Es súper importante pues que estemos interactuando. Alguien, pues no estoy diciendo que todos, pero sí alguien que esté como interactuando conmigo, que me esté ayudando porque voy a tratar de hacer un ejercicio pues de interacción. Espero pues, por eso les pregunté si están.
pero pues los noto así un poquito como dispersos, pero bueno, no importa. Voy a tratar entonces de iniciar. Entonces, recuerden que yo en esta instancia pues desactivo la cámara para que sea el proceso más práctico. Entonces yo desactivo la cámara y lo único que voy a hacer en este instante es compartir mi pantalla. ¿Listo? Listo. Aquí vamos a compartir la pantalla. Ustedes me dicen si la estamos viendo. ¿Estoy compartiendo? ¿Me pueden contestar si estoy compartiendo? Sí, Sí, señor, señor. ahí se ve. Sí, Vale, señor. listo. Entonces, aquí en el ejercicio que yo voy a hacer, ahí por acá tengo, esperen, que está medio cargando, ahí está como. Listo. Entonces, ahí vamos a hacer, entonces vamos a trabajar con una herramienta nueva. Nosotros ya hemos visto esta parte, ¿no? Toda la parte de las aplicaciones, de archivo, de guardar, de exportar, de las diferentes opciones. Entonces vamos a trabajar con un archivo en blanco, como lo hicimos casi al final de la sesión anterior, o de hecho al final de la sesión anterior, donde nosotros entonces lo que hacíamos era hacer una secuencia. Entonces, vamos a iniciar con un ejercicio, vamos a iniciar como un ejercicio, el cual, como ustedes se dan cuenta, yo voy a iniciar absolutamente de cero. De hecho, ustedes también podrían estar iniciando de cero. No sé si ustedes quieran también ir realizándolo allá en su computador o como hacíamos o como decíamos. Yo voy explicándolo y pues ustedes lo pueden realizar como después. Sí, mirar a ver si se puede hacer el ejercicio. A mí me encanta porque vamos a empezar de un ejercicio de cero y vamos a empezar a ingresar datos y vamos a empezar a modificar de diferentes formas y lo más importante es que vamos a analizar todos los elementos y herramientas que están en la cinta de opciones. Bueno, todos entre comillas, porque son muchos. Entonces, a veces hay unas opciones en las cuales pues ya obviamente lo hacemos un poco como al cacharreo de ustedes. Me explico. Por ejemplo, si yo quiero decir que cambien de letra, pues no nos vamos a poner a probar todos los tipos de letra que tiene Excel, sino pues ya es ustedes mirar, por ejemplo, digamos los tipos de letra que ustedes vean que son interesantes y los puedan manejar, ¿cierto? O los tamaños, cambiarle la forma, por ejemplo, fondos, que la cuadrícula. Eso sí ya es un poquito más como de cacharreo. Yo sé que eso sí ya son conocimientos que ustedes tengan. Recordemos que para cada elemento hay muchísimas opciones o herramientas que se van a utilizar. Entonces, también vamos a utilizar, vamos a ir como por encimita. Entonces, la tarea que habíamos, no, la tarea no. El ejercicio que nosotros habíamos visto era hacer una secuencia. Ahora, buen punto. Ahora, recordemos que todo tiene una lógica que nosotros tenemos que tener en cuenta es seguir pasos lógicos, poder seguir pasos lógicos. Recordemos que todas estas herramientas manejan bajo una secuencia de pasos, ¿sí? Entonces, si yo voy a hacer alguna modificación, si yo voy a hacer, por ejemplo, algún tipo de modificación, entonces, en una celda, pues obviamente mi instrucción, lo primero es seleccionar la celda y luego se hace la modificación, ¿cierto? No, yo no modifico acá y luego selecciono la celda. Hay muchas funciones que son por pasos. Entonces nosotros tenemos que tener una forma lógica de hacer las cosas. Ahora, también nos volvemos unas personas prácticas en dar instrucciones. Entonces tenemos que ser muy puntuales en dar instrucciones y saber qué. ¿Por qué? El computador como no es una herramienta inteligente, sino el computador es una herramienta que tiene un entorno gráfico y nosotros por medio del mouse, el teclado, le vamos a dar órdenes para que él realice alguna actividad o haga una modificación de información. Bueno, sí, señor. ¿Listos? Eso, súper. Gracias por interactuar. Listo. Entonces nosotros habíamos acordado de que íbamos a hacer una secuencia del 1 al 10. Entonces, ¿alguien que me recuerde cómo era que la hacíamos? Una secuencia del 1 al 10, teniendo en cuenta que en cada número va a quedar una celda. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero hacerlo de forma más práctica, ¿cómo sería?
Alguien que me dé las instrucciones. Seleccionar del 1 al 10. Hacer del 1 al 10, o sea, 1 enter, 2 enter. O me No, das... selección, no sé cómo decirle, como oprimir, tener oprimido el mouse ahí y seleccionar del 1 al 10. O, no sé. Seleccionar del 1 al 10 es acá, así. Eso es Sí, seleccionar del señor. 1 al 10. ¿Y los números? No, entonces ahí va. Sí, te Se va adelantaste un paso. ¿Cuál sería? así como está, así como se lesionó, pone el 1 arriba El 1, y se lleva perfecto. Ojo, la entonces, esquina. vamos a colocar solo el botón 1 y exacto, ese cuadrito en la esquina, súper importante, lo vamos a tener en cuenta de aquí en adelante, se llama botón de arrastre o de autorrelleno. Es, Ese botoncito, si yo lo arrastro sencillamente, pues ya sabemos que me da una secuencia, pero que yo la puedo cambiar a una serie de relleno. ¿Listo? sí, sí, Y la sí. opción rápida que habíamos analizado era colocar solo el 1 y con el oprimiendo la letra control podíamos arrastrar, oprimiendo el control teniendo la secuencia. Ojo, ese control que yo oprimo me va a poder modificar entre una copia de celdas o una serie de relleno. ¿Sí? Entonces, aquí yo ya aprendí que yo puedo tener una serie, ojo, puedo tener yo una serie mucho más larga. Puedo tener una serie muchísimo más larga, pues ya eso sí es un poco ya casi manual, ¿no? Pero pues yo tendría que irme hasta donde yo quisiera por allá, miren, entonces tengo la secuencia de los números del 1 al 255, ¿cierto? Entonces por ahora vamos a hacer el ejercicio del 1 al 10, pero miren que es muchísimo más rápido que uno estar anotando uno por uno. Y lógicamente que cuando yo les decía a ustedes, cuando nos van a hacer una contratación, lo primero que analizan en esa contratación es que yo tenga habilidades. Muestre, hágame una secuencia del 1 al 10 y uno lo van a probar. ¿Sí? ¿Cómo hacerlo de forma más rápida? Por ejemplo, en la siguiente celda, yo voy a colocar el valor 1 y en la siguiente 2. O sea, en la celda B1 coloco el 1, en la celda B2 coloco el 2. Selecciono los dos. Ojo, ¿cómo selecciono? Desde la mitad selecciono los dos botones, ¿cierto? Tengo seleccionados los dos botones. Tengo los seleccionados. ¿Cómo sé que están seleccionados? Pues se tornan en gris algunos, excepto el primero donde está, y tienen el recuadro verde. ¿Listo? Si yo arrastro, ¿qué voy a tener? Una serie, ¿cierto? Una secuencia. Pero si yo oprimo la letra control, entonces ya no voy a tener una secuencia, sino un copia y pegue. Recordemos que yo puedo tener o una serie de relleno o un copiar y pegar. Entonces, des en cuenta que yo tenía el 1 y el 2 y arrastré, porque por ejemplo yo voy a hacer en la secuencia de hacer grupos, como nos separaban a nosotros. Usted es el 1, usted es el 2, usted es el 1 para separarlo a uno de los compañeros, ¿sí? Entonces nosotros podemos hacer el mismo ejercicio y mire cómo lo hacemos. Entonces voy a volverlo a retomar. Tengo el 1, el 2, selecciono los dos elementos. ¿Cómo los selecciono? Manteniendo el clic oprimido del mouse, ¿sí? Y arrastro. Entonces tengo el arrastre. Y tengo del 1 al 10. Del 1 al 10. ¿Listo? Pero si yo lo hago con control o lo cambio a un copiar y pegar, pues él sabe que las que seleccioné fue el 1 y el 2 y me hace un copia y pegue. Entonces démonos cuenta que el control, dependiendo de lo que yo tenga y haya seleccionado, me servirá para hacer un copiar y un pegar. Ojo, cuando nosotros estamos haciendo este copia y pegue, este copiar y pegar de una serie, una secuencia del 1, 2, 3, él lo está haciendo por unidades, ¿sí? Él lo está haciendo por unidades y lo toma la medida normal es la unidad, ¿vale? La medida normal es la unidad. Porque no podemos hacer una secuencia. Si nosotros queremos hacer una secuencia específica, pues lógicamente que la idea sí sería darle los valores específicos de lo que yo necesito hacer la secuencia. Lo que sí nos indicaban a nosotros en algún momento era, escriba la secuencia en las dos primeras celdas donde el Excel asuma la tercera celda. Me explico. Por ejemplo, yo tengo una secuencia, voy a escribir una secuencia que se llame 0,05 y en la siguiente voy a escribir 0,1. ¿Listo? Quiere decir que yo tengo ahí una secuencia de 0,05, 0,1. Es que estoy haciendo una secuencia aumentando cada 0,05. Quiere decir que el siguiente sería 0,15. Ojo,
como yo tengo elementos pegados y estoy haciendo una tabla, yo inmediatamente, miren, son cosas que, llamémoslo, el computador tiene la lógica que nosotros podemos manejar como seres humanos, como la racionalidad y la lógica. Si nosotros estamos haciendo aquí como una tabla, yo le estoy diciendo que el 1 corresponde a 1 y corresponde a 0,5. Es un elemento de relación. ¿Por qué? Porque es una tabla que está pegada, no hay separación. ¿Sí? Entonces, como yo ya tengo la tabla ahí y coloqué los datos, ojo lo que voy a hacer yo con el botón de arrastre. No necesito arrastrarlo hasta el final. Miren lo que voy a hacer. Doble clic nomás. Voy a ubicarme en el botoncito de arrastre o de autorrelleno y voy a hacer doble clic. Y dense en cuenta cómo él inmediatamente me llega hasta la última celda, que es la última fila, que es la 10, que es donde sube. Más adelante no hay datos, quiere decir que la tabla va hasta ahí. ¿Sí? Él puede tener una infinidad de celdas, puede tener el 1.048.000, pero él solo se va a basar en las celdas que están llenas. ¿Sí? Me explico. Si yo me ubicase en una celda ajena, o sea, 0,05, y aquí yo coloco 0,1, ¿sí o no? Hago el mismo ejercicio, los selecciono y voy a darle doble clic, no me hace nada. ¿Por qué? Porque no tiene un elemento que relacione y pareciera que esta fuera una tabla ajena. Me tocaría arrastrar y arrastrar hasta donde yo llegue. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando yo tengo tablas y hay una separación, miren, hay una separación, o sea, hay celdas que me separen el documento, él me está subiendo que son tablas independientes. Yo les hacía la explicación, como cuando uno maneja palabras. Entonces, una palabra se separa de la otra palabra o las palabras son separadas cuando hay un espacio. Uno separa las palabras, no todas las palabras van pegadas o seguidas, sino hay espacios entre palabras. Lo mismo aquí en la tabla. Entonces, aquí podríamos estar asumiendo que esto es una tabla diferente de esta. Entonces, por eso no nos va a seguir haciendo el autorrelleno. En cambio, pues en este ejercicio, aquí que teníamos acá el ejercicio, sí, 0,05 y 0,1, sí tenemos como una relación que va a llegar hasta el final con el doble clic. Y él hace un autorrelleno, o el relleno rápido con el doble clic. Entonces nosotros aquí lo que estamos haciendo es tratar de hacer o realizar o rellenar una tabla. Y estamos utilizando pues herramientas. Vuelvo y le digo, como esto es un ejercicio y es un ejemplo, todos los ejercicios de Excel y todas las pruebas que le van a colocar a ustedes son totalmente diferentes. Pero en algún momento todas estas habilidades y conocimientos le van a servir para algo específico. ¿Vale? Listo. Eso quiere decir que uno va a ingresar datos. ¿Sí? Dime. Profe, pues en el 1 y el 2, bueno, yo los tengo ahí, los selecciono los dos para que me siga la frecuencia de 1, 2, 1, 2. Yo pues arrastrar para que me haga esto, no me deja. No se te olvide, no se te olvide oprimir el control. Porque si lo arrastras comúnmente te hace una secuencia, mira, te hace una serie. Pero si oprimes con el control, ya te hace un copia y pegue en el 1, 2, 1, 2, el control. Recordemos que el control va a ser variar o entre serie o en copiado. ¿Sí te dio? Sí, señor. ¿Ahora sí? Sí, Listo. señor. La otra, si no oprimes el control, recordemos que abajo está la opción de autorrelleno que te va a permitir o que sea una serie o que sea un copia y pegue. Mire, serie o copiar y pegar. Súper. Y recordemos que la otra sí es sencilla, ahí sí ya tengo que ponerle los dos valores porque es una secuencia. Ojo, si yo le colocara 0,05 y le voy y le autorrelleno allá con el control, miren que va a aumentar en unidades, no en las decenas, ¿sí? Entonces no me va a dar la secuencia que yo quiero. Entonces cuando yo quiero una secuencia específica, sí tengo que darle la especificación de cuál es el primer valor, el segundo y si hay una variación, el tercero. Pero si yo ya tengo la variación en el primero y en el segundo, entonces ya el tercero es 1.15, 1.2, 1.25. Entonces si se dan cuenta que él está mostrando un aumento en cada 0,05. Es un incremento y él lo está haciendo en esa tabla. ¿Súper? Listo. Vale.
Por ejemplo, aquí nosotros estamos ingresando, estamos haciendo un ejercicio de ingresar datos, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, tengo que ingresar nombres. Entonces yo voy a empezar y voy a ingresar Andrés. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo aquí con este ejercicio? Ahí me estoy demorando una gotica. Listo. Entonces coloqué los datos y tan solo para decirles que hay unos datos en los cuales pues yo sí tengo que intervenir, o sea, tengo que editarlos, o sea, tengo que escribirlos, porque yo no puedo tener una secuencia con respecto a los nombres, ¿sí o no? Yo no tengo una relación con respecto a los nombres propios. De hecho, entonces me van a decir que, no sé, que Juliana no se escribe así, sino se escribe Juliana con la Y, ¿sí? Entonces es otro nombre o Andrés que lleva tilde, o las primeras que son en mayúscula. Pero entonces son cosas que yo sí tengo que ingresar en una tabla manualmente. O sea, en algún momento alguien tuvo que editarlos o escribirlos, ¿sí? Lógicamente que yo puedo tener estos valores en alguna otra tabla, en algún otro Excel, perdón, y lógicamente yo los puedo copiar, control C, y pegarlos, o sea, traerlos a la tabla si es el respecto, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, los números de cédula. Cuando nosotros tenemos los valores, los números de cédula, y miren que por los números de cédula nos sirven a nosotros extremadamente muchísimo, porque nunca van a existir dos números de cédulas iguales. Entonces, el número de cédula es un valor, o es una herramienta, o es un número, es un dígito que nos sirve para que cuando nosotros estemos trabajando unos datos, no tengamos datos similares o podemos encontrar si en algún momento colocamos a Andrés dos veces o lo escribimos dos veces o lo tenemos relacionado porque el número de la cédula, porque Andreses van a haber muchos, ¿cierto? Como los ejercicios que yo coloqué. Pero pues aquí yo lo único que les estoy demostrando es que hay unos valores que sí tienen que ingresarse manualmente, o sea, con el teclado o traerlos de alguna tabla donde nosotros ya lo tengamos. Recordemos que para copiar es el elemento control C, copiamos. También podemos cortar, que es control X. Mire, control X corta y pega, o sea, quiere decir que los quita de donde estaba y los pega en alguna parte. Control X corto y control V pego. Ojo, me ubico en la primera celda donde los voy a pegar. Entonces, mire que estamos viendo esta primera esencia que está aquí, que es el portapapeles, que es cortar, que es control X. Mire cómo sale el cuadro de diálogo. Tengo el de acá, que es copiar, control C, y tengo el grandotote que está acá, que es pegar. ¿Cierto? Ojo porque nosotros aquí en Excel no solo copiamos y pegamos y ya las palabras. Recordemos que aquí en este Excel vamos a tener juegos de fórmulas, de contenidos, de comentarios, de algunos elementos diferentes que podemos copiar y pegar. No solo el texto, sino también la formulación o el contenido. Ya lo vamos a ver una gotica. Listo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Súper? Sí, profe. Vale, Sí, listo, listo. Yo quiero hacerle unas preguntas a ver a nuestros muchachos de Excel básico. Es preguntarles a ustedes si están compartiendo mi escenario. ¿Qué diferencia ven entre las celdas ABC a diferencia de la celda D? O sea, ¿qué diferencia hay entre los números y las palabras? Hay una mm, diferencia ahí que se nota. La ubicación, La ubicación, muy bien. ¿Qué quiere decir? Que los números están ubicados a la derecha y las palabras a la izquierda, ¿sí? Esto nos va a servir muchísimo porque él va a determinar que cuando nosotros tenemos un valor hacia la izquierda es porque es un tipo texto y a la derecha es porque es un valor numérico. Uy, profe, pero ¿en qué va a variar? Claro, miren el ejercicio que yo les voy a poner. Si ven que yo acá tengo un 0,05, ¿qué pasaría si yo escribo 0,05? ¿Hacia qué lado quedaría alineado? ¿A la izquierda o a la derecha?
¿A la izquierda o a la derecha? La ¿A la qué? derecha. ¿Por qué quedó hacia la izquierda? Porque el punto hace que sea como un texto. Muy bien, pero sí, Gabriel, se la valgo. Resulta y sucede que yo les dije a ustedes que el punto sirve para separar miles y la coma decimales. Entonces aquí yo estoy escribiendo un número mal escrito. Está mal escrito. Entonces, por estar mal escrito, no lo define como un número, ¿cierto? Que si yo quisiera hacer una operación matemática de decir, coja este número y multiplíquelo por 2, me va a dar un valor. Y yo voy a empezar a decir, ¿por qué? Ojo, también es súper importante aprender de los errores. En Excel es súper importante porque cuando nosotros tenemos eso que levanta uno la mano y, profe, es que no me da la ecuación. Entonces también tenemos que aprender a jugar el por qué. Entonces, si yo le echo el ojo, yo estoy editando y me pongo a mirar, ¿por qué no me da la operación? ¿Por qué no me da la operación si yo estoy haciendo una simple multiplicación por 2? Más adelante vamos a aprender a hacer operaciones, no se preocupen. Pero ahí me está diciendo que coja lo que está en la celda F4 y lo multiplique por 2. Y yo veo el 0,05 y yo digo, pero ¿cuál es el error? Entonces ya me acuerdo, porque el profesor me lo dijo, que me está colocando ese 0,05 en posición errada, porque me lo está colocando en una posición al lado izquierdo, teniendo en cuenta que él cómo vamos, o sea, él no puede hacer una multiplicación de un texto, los textos no se multiplican, ¿sí o no? Es como si yo multiplicara, aquí lo voy a correr, como si multiplicara Andrés por 2. Entonces igual me va a dar un valor y me va a decir que ahí hay un error. ¿Listo? A diferencia que si yo cogiera ese número que es 0,0.05 y lo escribo bien, digo, ay, es que está mal escrito, es 0,05. Y le doy enter, ahí sí, se me despliega a la derecha y me da la respuesta automática. Tengo una respuesta automática, porque ahí está bien escrito. Entonces hemos encontrado que también esos posicionamientos de los valores nos permiten hacer diferentes raciocinios o mirar qué es lo que está sucediendo, ¿vale? Listo, súper. Bueno, entonces ahora yo tengo aquí, mire, ya hicimos esta primera parte de copiar y pegar, ¿listo? Entonces, resulta y sucede, ahorita me voy a ir a una parte, me voy a adelantar a esta parte de acá, donde dice insertar y eliminar. ¿Por qué? Porque resulta que sucede que nosotros estamos haciendo una tabla y nos está quedando hasta bonita, pero algo le hace falta a esa tabla. ¿Qué le haría falta a una tabla? ¿Qué le haría falta a esa Delimitación o tabla? ¿Perdona? bueno, relleno de celdas, las líneas. No, no, algo como fundamental, llámelo más allá de la tabla, no directamente los elementos que están ahí, sino algo le falta a la tabla. Presentación, ¿no? Presentación. Bueno, sí, pero sí, sí, esa ya la vamos a manejar ahorita lo de la presentación, pero algo le faltaría en la parte de arriba. Los Como títulos. el encabezado. Los títulos, de hecho, los vamos a llamar de aquí en adelante encabezados. Entonces ya no se van a llamar títulos, sino encabezados. Entonces, resulta y sucede que yo necesito colocar los encabezados. Entonces, ¿qué quiere decir que tengo que hacer? Tengo que insertar, ¿cierto? Tengo que insertar una celda. Ojo, si yo me ubico aquí en solo esta celda y le doy la opción aquí, la de despliegue, no la que está preseleccionada, sino la de despliegue, tengo diferentes opciones. O insertar una celda, o insertar toda la fila, o insertar toda la columna, o insertar la hoja. Tengo diferentes opciones, ¿vale? Tengo diferentes opciones. Yo hago la reseña para explicarles. Yo tengo una tabla, ¿cierto? Yo tengo una tabla que tiene una serie de filas y columnas. Por ahora está establecida que la tabla es esta. Allí, desde aquí, desde la A1 hasta la D10. ¿Por qué? Porque sé que en el resto de elementos no hay valores. Si yo me ubicase acá y yo le doy insertar una celda, o sea, quiere decir que es solo un cuadrículo, él me va a preguntar, venga Andrés, usted va a insertar una celda. Pues no me va a decir así Andrés, ¿no? Sino me sale el cuadro de diálogo y me dice, señor usuario,
usted va a insertar. En realidad, ¿qué quiere insertar? Quiere insertar una cuadrícula, pero todo lo que está ahí se lo corro hacia la derecha. Entonces, desplazárselo a la derecha. O quiere que todo lo que esté ahí se lo desplace hacia abajo. O insertar, porque es un poco ilógico. ¿En qué sentido? En que si yo le digo y le doy y le reitero que yo quiero que insertar solo la celda y que me lo corra hacia la derecha, yo le voy a decir aceptar y él me va a hacer caso. Mire, insertó una celda y me desplazó el uno que estaba acá, me lo corrió. Y si yo me doy cuenta al ojo, pues yo veo que como que me desfasó la tabla, ¿cierto? Me desfasó la tabla, pero es que yo se lo dije. Él me preguntó, ¿usted lo desea hacer? Sí. Entonces aquí no va a ser, uy, pues madre, ¿qué pasó? Bueno, no nos equivocamos, listo, deshacer. No se preocupe, deshacer. O control X, ¿cierto? Porque yo también tengo la explicación, insertar celda y que lo haga hacia abajo. Entonces, nuevamente, él lo corre hacia abajo, pero yo veo que está desfasando. Entonces, aquí, miren que aquí tenemos una relación, control Z, lo deshago, tenemos una relación donde yo ya sé que el 5 corresponde a un valor de 1 y que corresponde a 0,25 y corresponde a Ricardo, ¿cierto? Y, por ejemplo, de aquí para abajo la columna de estos son, no sé, aquí le vamos a colocar los títulos, estos son otra cosa, estos sí van a ser los nombres. Entonces aquí yo tengo que identificar y tengo que empezar a pensar que esto es un elemento de relación. Entonces, ¿cómo lo hacemos rápido? Entonces, yo necesitaría insertar una fila ahí. Entonces, ¿cómo la inserto de forma rápida? Entonces, yo me puedo ubicar y seleccionar toda la fila. ¿Cómo selecciono toda la fila? Con el 1. Y para insertar, pues ahí sí le doy insertar directamente en el botón de celda, pero como sé que ya están todas las celdas de la fila 1 inscritas, pues me la inserta, ¿cierto? Insertar, insertar, ¿cuánto inserte? Tal. Si yo selecciono varias, o sea, 4, y le doy insertar, pues me va a insertar 4 valores. Mire, 4 que estaban ahí seleccionadas, me insertan 4. Lo mismo, si tengo seleccionada, ahora si tengo seleccionada, también las puedo eliminar. Entonces las elimino. ¿Sí o no? Entonces, puedo, dependiendo, también puedo insertar columnas. Entonces puedo seleccionar toda la columna. Ojo, él me va a insertar la fila en la que esté arriba. O sea, si yo me ubico en esta 6, me va a insertar encima, o sea, arriba, ¿cierto? Control Z. Y si selecciono una columna, me la va a seleccionar a la izquierda. Entonces tenemos que tener en cuenta dónde seleccionamos. Miren, ¿sí ven? Listo. Profesor, que des en cuenta que nosotros queremos aprender teclas rápidas. Listo. Insertar, control más. Eliminar, control menos. Entonces, miren, yo me ubico en la fila, control más, inserto, control menos o control raya, porque el menos es una raya. Entonces, elimino. Control más, inserto, control menos, elimino. Entonces, fácilmente yo ya puedo seleccionar la fila y control más. Perdón. ¿Listo? ¿Súper? ¿Súper? ¿Qué les ha parecido? ¿Bien? Señor. Listo. Como no les he escuchado decir wow. ¿Vale? Entonces, acá vamos a colocar los nombres. Entonces voy a colocar unos nombres que se llama ítem. Aquí le coloco curso. ¿Listo? Aquí me gusta hacer un ejercicio. Ya les voy a hacer una explicación. Voy a abrir un Word. Este es un extra ahí que a veces tenemos el inconveniente. Entonces resulta y sucede que ustedes se dieron cuenta que aquí en mi Excel, pues primero los títulos los dejé todo en minúsculas y los nombres los dejé también en minúsculas, ¿cierto? Hay unas funciones que las van a ver mucho más adelante que les van a servir para cambiar el valores a mayúsculas o a minúsculas, ¿sí o no? Y resulta y sucede que Excel no tiene esa función como la tiene Word. Word sí tiene una función que cuando usted selecciona los valores, le permite colocarlos o en mayúscula
o colocarlos en minúscula, ¿cierto? Entonces, yo tengo acá un texto y tengo esta opción acá que me dice cambiar a mayúsculas o minúsculas. Entonces, a minúsculas, a mayúsculas, o a nombre propio. Poner la mayúscula de cada palabra, ¿cierto? O alternar. Entonces, esta opción no la tiene Excel, pero me va a funcionar en Word. ¿En qué sentido? Mire, si yo necesito hacerlo rápido y no necesito utilizar una función, pues yo me voy a la tabla. Miren lo que voy a hacer. Selecciono los datos, los corto o los copio, control C. Voy a Word, los pego, control V, los selecciono nuevamente y al seleccionarlos yo sí les puedo cambiar a mayúscula. O con Shift F3, con Shift F3, Shift F3, minúscula, nombre propio y mayúscula. Y ya los tengo en mayúsculas, ahora sí, los copio, los corto y me voy a Excel, me voy tengo la misma casilla seleccionada y los pego. Entonces ya los tengo en mayúscula. ¿Sí ven? Si es la forma como más rápida. Yo sé que hay una función que los cambia, pero tocaría escribir la función, seleccionarlos, copiarlos, luego pero pues a veces me queda más fácil. Entonces miren, estos los voy a cambiar a nombre propio, los copio, control C, me voy a Word, los pego y ahora, madre, escape, qué pena, esta tablita no. Ojo porque lo pego como tabla. Lo copio, control C y los pego en otra tablita. Nuevamente los selecciono. Los selecciono, aquí estos hasta el nombre, y le coloco que sean nombres propios, o sea que la primera en mayúscula. Los copio, control C, y los tengo acá con nombre propio. Después vamos a aprender el de hacer. Pero si queremos, por ejemplo, a veces que nos tenemos atareados y queremos salir, esa herramienta de Word es súper interesante para cambiar. Entonces recordemos que está aquí, o si no, perdón, aquí, o si no, ahí mismo dice, o si no, Shift F3. Con Shift F3, mire, Shift F3, mayúsculas, normales y nombre propio. ¿Listos? Vale, eso es un ayudito ahí, pues de pronto miren que me sirve, y yo lo he manejado así, siempre me sirve para la explicación. Y miren que le vamos dando y ya estamos teniendo la forma de una tabla. ¿Listos? Vale, en este ejercicio, entonces yo lo que voy a hacer es que le voy a colocar formato a los títulos. Entonces aquí sí había un compañerito que nos había dicho que aquí lo que faltaba era como la forma, como el estilo. ¿Listo? Entonces me voy a dedicar aquí con esta parte no mucho tiempo, sino voy a hacer una pequeña explicación de la fuente, donde yo recuerdo que el paso es seleccionar la celda y modificar. Entonces puedo modificar el tipo de la letra, si es negrita, si es cursiva, si es subrayado, los bordes, el fondo que sea de color verde, el color de la letra que sea en rojo, que sea más grande, ¿cierto? Es lo básico que está ahí. Pero si yo quisiera, miren lo que voy a hacer. Voy a cambiar otro, pero tengo muchas más fuentes. Control Shift F o selecciono este botoncito, me van a salir muchísimas más fuentes y yo tengo aquí alineación. Entonces yo le puedo decir que sea central. ¿Sí? El ajuste al texto. Una fuente, entonces aquí lo mismo. Entonces que sea otro tipo de letra por acá, que sea esta. El borde, el relleno. Ojo, acá tengo efectos de relleno. Entonces yo le puedo decir que el efecto de relleno sea un sombreado de este tipo, pero que los colores sean amarillo y vaya hasta el color rojo. Con dos colores o establecer más. Aceptar. Recordemos que estamos aquí. Desplegamos este botón, nos aparece un cuadro de texto que nos permite tener muchos más. Acá tenemos más colores. En la fuente también tengo color, mire, tengo más colores aquí en la fuente, entonces yo le puedo colocar una fuente de color casi azul transparente. Yo le puedo dar a aceptar y miren el elemento que él me colocó, ¿sí? Le va a colocar una letrica más grande. Y eso se va juntando con lo que ustedes necesiten. De pronto también me puedo valer de los siguientes que son de alineación, pero pues ya no nos vamos a meter como mucho en el sentido de la alineación, o sea, que sea centrado, que sea alineado a la izquierda o alineado a la derecha. ¿Vale?
Cuando nosotros estamos seleccionando, por ejemplo, ese título, ¿yo qué hice? Hice 2 títulos diferentes como para ver cuál es el que me pareciera o cuál me gustara más. Entonces yo les voy a preguntar a ustedes cuál de esos dos les gustó más. Lo acabé de hacer, ¿no? Me los acabo de inventar. Siempre me invento algo diferente, pero la secuencia me la sé de memoria. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuál les gustó más? ¿El A1 o el B1? El B1. El B1, ¿cierto? ¿Sí les gustó más? Entonces resulta y sucede que, miren, ojo con lo que voy a presentarles. Ustedes sí conocen esta brochita acá, esa brochita que se llama copiar formato. Entonces dice copiar formato y dice, miren cómo nosotros somos tan empíricos que ni siquiera leemos. Y de hecho, nunca hemos aprendido a leer. Y dice, copiar formato. ¿Le gusta cómo quedó una selección concreta? Puede aplicar su diseño a otros contenidos del documento. Para empezar, elija el contenido con el formato que le guste, haga clic en copiar el formato y elija otro elemento para aplicar automáticamente el formato. Yo le digo, bueno, listo. Quiere decir que me ubico donde me gustó, el B, y le doy copiar formato y puedo pegarlo en alguno. En el primero. ¿Cierto? Le doy formato y lo puedo aplicar en el segundo. Pues madre, le decía mal. Copio el formato, le doy clic y lo pego donde yo quiera. Pero es que me estoy dando cuenta que solo me lo aplica, mire, solo aplica en una selección. No, es fácil, Andrés. Usted selecciona el cursor, le da clic y puede seleccionar varias celdas. Y esas celdas le quedan con el formato. Uy, pero me quedó la primera sin... Sí. No, es fácil, Andrés. ¿Por qué? Póngame en atención. Mucha atención. Resulta y sucede que no terminamos de leer. Y él decía, al final, dice, para aplicar el formato en varios lugares, haga doble clic en copiar el formato. Era fácil ubicarme y hacer doble clic para yo poder pegar el formato acá, acá, acá. Y si yo quisiera en alguna otra parte, yo puedo seguir acá, acá. Y si lo hago en alguna otra parte, me lo va a copiar también. Solo hasta que yo oprima Escape, escapar, y ya dejo de seleccionar. Entonces me doy cuenta que yo le coloqué el que me gustó en todos. ¿Sí? No voy a tener ninguna complicación si yo acá, o sea, digamos, las elimino. Por ejemplo, no tengo que colocar el formato a todas. Control menos, mire, voy a eliminar estas, control menos. Porque si yo me ubicara acá y colocar algún otro valor, no sé, voy a colocar valor 1, él inmediatamente coloca el formato. ¿Por qué? Y lo expliqué en la anterior. ¿Por qué coloca el mismo formato? Porque como lo estamos colocando pegadito a la tabla, le está diciendo, hombre, usted no me está colocando ninguna separación, entonces valor 2, pues me le va a seguir, valor 2 me va a seguir colocando el formato porque yo veo que usted lo que está haciendo es una tabla. Si yo me ubicase por acá, lejos, y entonces coloco alguna palabra, no me le va a colocar el formato porque hay celdas vacías que separan la tabla, como diciendo, una tabla allí y otra tabla en otra, porque yo puedo tener varias tablas en una hoja de Excel. Pero miren cómo yo estoy construyendo una tabla. ¿Listo? Y eso es lo supremamente básico. Yo sé que muchas de las cosas que yo les estoy diciendo, pues para ustedes pueden ser ya normales o conocidas. Pero ahí es donde nosotros pues estamos aprendiendo. Tenemos otra que está acá, que es la de combinación. Entonces, para combinación de celdas, yo voy a insertar una celdita acá, control más, una columna, y lo que yo voy a hacer es seleccionar de la A2 a la A11, la voy a combinar. ¿Qué es combinar? Que coge todas las celdas que están separadas, o sea, desde la A2 hasta la A11, y la convierte en una sola celda. Pues ahí lo dice, ¿no? Combinar la celda combina entre el contenido de las celdas seleccionadas de una celda mayor tamaño y se trata de la manera ideal para que tenga etiquetas o abarcar varias columnas. Entonces yo puedo tener ahí, y yo el ejercicio que ahí coloco es, voy a escribir mi nombre, Andrés. Entonces coloqué mi nombre y lo mismo, yo puedo, por ejemplo, editarla. Voy a editar más porque voy a mirar más elementos de alineación. Miren que hay un elemento de alineación de acá, del texto,
que me permite alinear el texto de diferentes formas. O acá tengo la opción, acá, que es orientación, y puedo orientar el texto dependiendo de un ángulo o de arriba hacia abajo. Miren, voy a utilizar dice que girar el texto hacia arriba. Y lo voy a aumentar, miren. Y lo voy a centrar. Y le voy a colocar lo mismo, un color verde. Y no sé, ahí ya, ese ejercicio. Entonces yo también, des en cuenta que ya abarqué dos de los elementos de las herramientas, tanto el formato como la alineación. Tenemos esta que, por ejemplo, miren, la palabra porcentaje no cabía en la palabra. Entonces tengo esta que me permite, me dice ajustar el texto al tamaño. Ojo, ajustar el texto al tamaño quiere decir que el texto se va a ajustar al tamaño. Miren, ¿cierto? Ajustar el texto al tamaño. O sea, el tamaño de la celda sigue siendo igual, pero el texto se ajusta. ¿Cómo se ajusta? Colocándole un enter. Pero si yo me ubico en el bordecito de acá y doy doble clic, él ajusta la celda al texto. Entonces yo puedo tener dos. Ajustar el tamaño dependiendo del texto o ajustar el texto dependiendo del tamaño. ¿Vale? Y miren, ya hemos abarcado estas dos, fuente y alineación. ¿Sí? Donde nosotros tenemos estos elementos. ¿Listo? Entonces no sé si hasta este momento tengamos alguna pregunta. No, profe. No, señora, en este momento no. Permítame un momentico. Ay, lo qué pena. Listos. Entonces, no preguntas ninguna, nada, todo. Bueno. Entonces, ¿cómo les ha parecido? Wow. Ah, genial. Wow, esa es la respuesta. Wow. ¿Listos? Entonces, bueno, eso ahí como por el ejercicio. Yo a veces siempre les digo que dejen el nombrecito. Miren lo bonito. Yo a veces hago esa relación y estamos construyendo de cero. Yo a veces, por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, van a un archivo y van a colocar no un nuevo, sino van a colocar, miren, por ejemplo, ustedes tienen acá las plantillas. Dense en cuenta que las plantillas es eso, algo que se ha construido, que ya tiene un formato, que tiene esto, y para que ustedes no empiecen de cero, ¿vale? Esas son las plantillas, y es como si nosotros estuviéramos acá haciendo una plantilla. ¿Listos? Vale. Entonces, hasta ahí no tenemos ninguna pregunta. Nada. Listo. Entonces, estamos súper. Entonces, vamos a ir en orden. Y ojo porque nosotros nos saltamos acá, ¿no? Esta también ya la habíamos visto, insertar. Y ojo, tenemos un elemento que se llama el formato de la celda, que nos va a permitir modificar el alto de la fila, ¿cierto? El alto, que es autoajustar el alto de la fila. El ancho, que es lo que yo acabé de hacer, de ajustar el ancho de la columna, ¿cierto? Y ocultar o mostrar, y aquí hay algunas cositas de esto. ¿Qué es ocultar y mostrar? Entonces resulta y sucede que yo a veces puedo ocultar una columna. ¿Qué es ocultarla? Ocultarla es ponerle un tamaño, ocultarla es ponerle un ancho de columna de 0. Eso es ocultar. Miren, yo le coloco 0. Yo me doy cuenta que ahí falta una columna. ¿Por qué? Porque aquí arribita hay dos rayitas, porque aquí está el B y el D. Y miren que es el mismo ejercicio de ocultar, porque yo me ubico seleccionando las dos columnas que están cercanas, la anterior y la posterior, y voy a darle clic, o voy allá en formato, voy a ver allá el formato y le voy a decir ocultar o mostrar, le voy a decir mostrar la columna. Entonces, dense cuenta que él me muestra la columna. Entonces, tengamos en cuenta que ocultar una columna es si nosotros le colocáramos un tamaño de 0. Pero cuando nosotros ocultamos la columna, cuando nosotros le damos aquí ocultar la columna, cuando hacemos una selección, no nos selecciona lo que está oculto. Miren, control C. Vamos a cargar otra hojita para que no tengamos. Y yo le digo control B. Ah, perdón, al contrario. Miren que me copió lo que estaba ahí oculto,
¿cierto? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque a veces vamos a seleccionar algo y también nos selecciona lo que está oculto. ¿Listo? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos esos ejercicios de ocultar, de que no se vea y estamos copiando y pegando. Tenemos que verificar que lo que pegue no vaya a ser algo que esté oculto y no querramos que se vea, ¿no? Entonces, ocultar es eso. Entonces, listo, ya vimos ese y vimos a otro acá. ¿Listos? Bueno, tenemos estos estilos que ya son formatos. ¿Por qué me estoy saltando esta? Espérense porque es que esa es la más importante. ¿Por qué tenemos formatos condicionales? Porque nosotros podemos seleccionar toda la tabla y tener un formato condicional de una... Ah, no, esos son otros... darle un formato a la tabla. Ya los formatos condicionales ya los vamos a ver. Darle un formato a la tabla es colocar unos colores ya preestablecidos, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir aceptar. Y se cuenta que ya coloco unos valores preestablecidos con unas linecitas, unos rayos. Pero vamos a darle control Z y dejarlo como estamos. Listo. Hasta ahí estamos. No vamos a hacer nada más. Preguntas. Ninguna, pro. ¿Ninguna pregunta? Listo. Sigamos. Vamos con... Listo. Vale. Entonces, resulta y sucede que nosotros hemos visto que tenemos unos formatos y es este elemento que se llama el formato número. El formato número es un formato que me va a permitir visualizar los números teniendo en cuenta cómo los quiero ver. ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, yo siempre me he dado cuenta que los valores ítem nunca tienen decimales. Entonces, son valores numéricos sin decimales. Entonces, mire, yo le voy a dar clic acá y yo tengo diferentes valores o formas en los cuales yo puedo visualizar lo que tengo en la celda. Eso no quiere decir que vaya a cambiar el valor, sino es cómo lo voy a visualizar. Entonces, estos valores que son ítem son valores de tipo número, pero aquí me pregunta que si esos valores de tipo número voy a utilizar este formato. Control 1. Con control 1 ustedes pueden sacar ese formato. Entonces miren que yo tengo el formato control 1. Estoy en la pestaña número del formato de la celda, en la pestaña número, y en la categoría tengo que es un formato número. Aquí tengo una muestra del primer número y me dice los decimales. Me dice que si tiene decimales, yo le puedo incrementar y poner decimales. Pero como es un valor que no necesita decimales porque siempre va a ser un número entero, le coloco el 1. Y ojo, mire, acá me dice usar separador para miles. Entonces aquí yo sí, pues resulta y sucede que si yo son muy largos, pues sí le puedo colocar valores de miles. Y yo lo único que le voy a dar es aceptar. Entonces tengo diferentes valores. Miren que yo acá coloqué valor 1 y valor 2. Vamos a jugar con esos valores y voy a colocar valores de 4 dígitos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Los estoy colocando aleatoriamente en el sentido de que son valores. No tiene que ver con alguna ecuación ni nada, sino valores establecidos. Y yo voy a decir que son 4 dígitos. Yo le estoy colocando ahí con... ¿Cierto? De pronto alguno me va a quedar repetido. Listo. Coloco valores. Miren que yo puedo colocar estos valores y puedo arrastrarlos, que lo que hace es copiar y pegarlos. Entonces tengo dos valores, voy a tener valor 1 y valor 2, que son los mismos valores. ¿Listos? Entonces lo mismo que acabé de explicar es que yo puedo seleccionar estos elementos, control 1, ojo, miren la secuencia, miren la secuencia. Primero los selecciono y luego oprimo control 1 para cambiarles el formato. Y efectivamente quiero que sea un formato número y que tenga separadores de miles y le doy a aceptar. Entonces, yo me doy cuenta que el valor aquí en la barra de nombre sigue siendo en el valor de arriba, 3.452. Indiferente si tiene puntos, si tiene decimales, si no tiene decimales, porque yo también lo puedo colocar acá y le puedo decir que sea un formato número y que le coloque decimales, 4 decimales, pero el valor sigue siendo el mismo.
¿Qué pasa? Que los decimales aparecen 0 porque es un valor que no tiene decimales. Recordemos que también tenemos aquí teclas que están presentadas directamente. Entonces yo le puedo disminuir decimales, o sea, quito los decimales. Y acordémonos en el ejercicio que yo hice al principio, que es que primero que yo hice que escribí 29,98. Entonces yo acá le puedo quitar ese valor, vamos a hacerlo otra vez, 29, perdón, casi la embarro, los valores, ¿cierto? Que yo lo que hice fue seleccionarlo y quitarle decimales y recordemos que lo que hace es aproximar el número. Ahí aproxima 30, porque no está visualizando decimales. Y aproxima desde 5 para arriba al siguiente número, y de 5 para abajo al mismo número. ¿Vale? Dependiendo de la cantidad de decimales que yo quiera ver, él me los va a presentar. ¿Listos? Entonces aquí tenemos botones rápidos que me permiten disminuir decimales. Listo. Control menos y seguimos con la tablita. Entonces resulta y sucede que yo acá también tengo valores. Voy a utilizar el control 1 y me aparece un elemento que se llama moneda. Entonces yo tengo aquí el de moneda. Entonces resulta y sucede que él me muestra acá la moneda, me dice que si tiene decimales, pues estos valores no tienen decimales, me va a decir que sin decimales. Me aparece que el símbolo, me sale predeterminado el símbolo pesos, porque resulta y sucede que cuando ustedes configuran su Excel, me imagino que ustedes le colocan que están en Colombia y que configuren español. Entonces, él ya sabe que el signo monetario de Colombia y en el español es el signo pesos. Entonces, le coloca el signo pesos. ¿Sí? Y aquí, ojo, ya después vamos a ver esto que son los números negativos, cómo los ve, pero después, ya ahorita lo vamos a tener en cuenta. Por ahora yo le digo que utilice el símbolos muchos. Entonces todos los de inglés, el dólar, el euro, el yen, mejor dicho, eso hay una cantidad, miren toda la cantidad de valores de símbolos monetarios que él coloca, ¿cierto? Hebreo, Ucrania, bueno, en fin. Ah, perdón, entonces lo selecciono. ¿Cómo puedo seleccionar también de forma rápida? Ay, ¿cómo puedo seleccionar de forma rápida? Me ubico en la primera, control mayúscula y voy hasta la última celda. Miren, me va hasta la última celda. Shift es para que seleccione y con control me va a la última. Entonces yo me puedo ubicar en la primera, control shift, me llega hasta la última y le voy a decir que con control 1 me cambia el formato a moneda y le doy aceptar. Entonces en el valor 2 voy a hacer lo mismo, voy a seleccionar los valores, le voy a dar control 1, pero yo quiero que aquí ya no sea moneda, sino sea contabilidad. Y lo mismo, sin decimales y con el símbolo monetario. Y tengo casi el mismo valor, tanto en moneda como en contabilidad. ¿Qué diferencia hay entre moneda y contabilidad? ¿Qué diferencia encuentran ustedes entre moneda y contabilidad? Mm, Signo no, peso nada. no está unido. Sí. Y en moneda el signo pesos está pegado y en contabilidad pues el signo pesos lo separa y lo coloca al lado izquierdo. Entonces resulta y sucede que yo lo que estoy demostrando es que yo puedo tener el mismo valor, ¿sí o no? Los dos primeros valores son lo mismo. Y la secuencia, todos los valores, o sea, esta columna es similar a esta columna, pero los está visualizando de forma diferente, de forma moneda y de forma contable, pero no va a afectar el resultado porque en los dos está 3.452 y en este está 3.150. Lo único que yo en este formato lo que estoy cambiando es la forma de verlo. ¿Por qué en moneda contable? Miren que yo voy a utilizar una herramienta que es el zoom con mi mouse que tiene el rollito. Entonces oprimo control y voy a alejarlo. Entonces sí se ve lejos, ¿cierto? Porque los contadores ven valores de números grandísimos, entonces eso lo ven de lejos. Y miren que en el valor de moneda, el signo pesos, como yo estoy malito de los ojos, el signo pesos lo confundo con un 8 o como con un 5, y entonces en el primero veo como un 53.400 y no. En cambio, en la forma contable, yo veo que está el signo pesos separado del número. Entonces, en forma de visualización, pues crearon estos elementos para poder
verlos de diferentes formas, ¿sí? No quiere decir que el valor va a cambiar, sino es la forma como voy a visualizar el número. ¿Súper? Eso es lo que va a hacer este elemento, que es el formato número. ¿Entendido? ¿Qué tal van hasta ahí? ¿Súper? Sí, señor. No se me duerman. Listo. Entonces, resulta y sucede que yo voy a mirar cuál sigue. Entonces ya tuvimos número, moneda, contabilidad. Bueno, fecha corta, fecha larga, hora, porcentaje. Me voy a ubicar y voy a mirar este porcentaje. Voy a ubicar este porcentaje. Resulta y sucede que yo no es que me haya equivocado, sino que yo acá coloqué un valor que se llama porcentaje. ¿Sí o no? Un cuadrito que se llama porcentaje y le coloqué unos números. Yo sé por qué le coloqué esos números, pero voy a explicar una cosa del porcentaje sin mirar esos números. Listo, por acá, ajeno. Ojo porque cuando yo le cambio el formato a una celda, esa celda va a quedar con ese formato, cosa de que si yo voy a escribir algún otro valor ahí y cambio, me queda con el formato. Entonces por eso lo hago por acá, lejitos. Listo. Entonces yo les voy a hacer una pregunta para ver si me entienden la de porcentaje. Es supremamente sencillo. ¿A qué equivale ojo con lo que voy a escribir y cómo lo voy a escribir? ¿A qué equivale el 50%? Miren, escribe el valor 50 y la palabra por ciento, ¿cierto? Acordémonos que nuestras mamás nos regañaban a uno, ¿50 qué? 50 manzanas, 50 qué. Entonces aquí estamos diciendo 50%. ¿A qué equivale el 50%? ¿A qué equivale el 50%? ¿La mitad, no? Exactamente. De hecho, Mitad. el 50% es la mitad. O sea que quiere decir que es 1, 1 dividido, es 1 dividido 2, ¿cierto? 1 dividido 2. Esperen un momentico, por favor, que me salió mensaje de batería. Ay, 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 un momentico. Ay, listo, qué pena. Qué pena. Está anunciando. Listo. Entonces, yo aquí, más adelante, vuelvo y yo les digo que lo vamos a ver. Acá estoy haciendo unas fórmulas que ustedes dicen cómo es. Entonces, yo a veces les voy a explicar rápido. Coloque el igual, que lo que le estoy diciendo es, deme la respuesta de 1 dividido 2. Dividido es ese palito, es ese palito. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Entonces, 1 dividido 2, que me dicen que es la mitad, ¿cierto? Así era cuando se separaba uno de la pareja y separación de bienes, entonces la mitad. Entonces uno llegaba y partía la mitad el televisor, la mitad el closet, la mitad todo. La embarrada, si tenía uno hijos, también tenía que partirlos por la mitad. ¿No? Entonces, sí, la mitad, vale. La mitad es 0,5. O sea que yo estoy diciendo que el 50% equivale al 0,5. ¿Eso será verdad? El 50% es la mitad, o sea, 0,5. Quiere decir que el 50% es 0,5. ¿Ustedes qué dicen? No. ¿No? Yo digo que sí. Sí. Vamos a mirarlo en que mire el ejercicio. 50% equivale a la mitad y 1 dividido 2 es 0,5. ¿Qué pasa? Que aquí yo escribí 50% y aquí tengo escrito 0,5. Entonces, si yo 50% lo convierto en un valor numérico, miren, lo único que tengo el valor, o sea, 50%, lo selecciono, oprimo control 1
me voy a la pestaña número y le coloco el formato número y le digo que con decimales voy a darme que el 50% es 0,5. Y al contrario, en el siguiente, que es 0,5, que es 1/2, y le digo que me lo visualice como un valor de porcentaje, 50%. ¿Vale? ¿Wow? ¿Entendido? Quiere decir que cuando yo multiplico por 50% es como si multiplicara por 0,5. A ver si me entendieron. ¿A qué equivale el 80% en valor numérico? A 0,80. 0,80 o 0,8. Y el 20%, ya les voy a demostrar a ver si es verdad. Y el 20%, 0,2. 0,2, sencillo. Ahora, si yo tuviera el valor, por ejemplo, yo tengo, ¿en cuánto es que está el IVA? Ya. Si yo tuviera 0,19, ¿a cuánto equivaldría en porcentaje? A 19%. Al 19%. O sea, si yo tengo el número, lo único que tengo que hacer es multiplicar por 100 y colocarle el valor porcentual. Y si es al contrario, tengo el valor porcentual, divido por 100 y le quito el porcentaje. Vamos a ver. Si todos estos los miro con formato número y con 2 decimales, tengo los valores en formato número. Y si coloco estos valores y los coloco en formato porcentaje, aceptar, tengo por ciento. Quiere decir que si los 4 los coloco en el mismo valor de porcentaje, acá tengo la tecla rápida, todos son iguales. O sea, digamos 50-50, 80-80, 20-20, 19-20. Y lo mismo que si los coloco en formato numérico, te cojo con decimales, ¿no? Porque el porcentaje es un decimal, siempre es un decimal. Miren, lo mismo. Si le aumento decimales o si le disminuyo decimales. Ojo con los punto 2, mire, se parece el punto 2 al 1.9 porque aproximó. Entonces ahí es súper importante. ¿Listo? Súper. Ojo, no vamos a hacer el ejercicio de que yo quiero escribir 50, porque si yo escribo 50 y lo voy a convertir en porcentaje, ¿qué pasaría si yo lo voy a convertir a porcentaje? ¿Cuánto me daría? Recuerdo, tengo el número, lo multiplico por 100 y le coloco el valor de porcentaje. Me daría el 5000%. Entonces ahí está mal escrito. Yo escribo, como les dije, 50%. ¿Vale? ¿Súper? Entonces acordémonos que si, por ejemplo, yo en algún momento coloco acá 20% y le doy Enter, me sale como número. ¿Por qué? 80%. Mire, escribí 80%, pero cuando le doy Enter, ¿por qué? Porque el formato está en formato número. ¿Cierto? Ojo, porque esto ya me lo cambió, ya tiene un formato que es un formato número. Si el formato fuera porcentaje, entonces cuando yo coloque un valor, 23, mire que ya le está colocando el %. ¿Vale? Porque ya está en un formato porcentaje. Bueno, vamos a borrar. Listo. Entonces, miren lo que va a pasar. ¿A cuánto equivaldría 0,05 en porcentaje? ¿A cuánto equivaldría el 0,05? A 5. 5%, listo. Y este 0,1 ¿A 10%? a 10 y así sucesivamente hasta llegar 15, 20, 25, 30. Vamos a ver. Aquí con el rápido sin necesidad, o si quieren, control 1, colocan porcentaje, miran si necesitan decimales y le vamos a dar a aceptar. Y tenemos una secuencia de 5, 10, 15, 20, 25, hasta el 50%. Visto en su formato, que es formato porcentaje. Pero tenemos que tener, mire que eso no lo sabíamos y uno a veces coloca valores de porcentaje y uno no sabe que, recordemos, ya ustedes saben que el 10% es 0,1
Entonces, si ustedes necesitan hacer una formulación, y, por ejemplo, cuando nosotros necesitamos ese 19% que es del IVA, entonces yo puedo multiplicar por el 19% o multiplicar por 0,19. Súper. ¿Cómo va? ¿Entendido? ¿Chévere? Sí, señor. Listo. Sigamos. Resulta y sucede que así vamos a ver los porcentajes. Entonces vamos a colocar acá otro título que se llama fecha. Y aquí vamos a colocar otro que se llama hora. Listo. Entonces, allá los compañeritos que están, esos que me están acompañando, súper les agradezco. Alguien que me indique, por ejemplo, cómo escribir la fecha de hoy. ¿Cómo escribo la fecha de hoy? Eh, eh, va a formato, a, No, ¿cómo la escribo? 11 raya 11 raya 10 10 raya raya 2020. 2022. Listo. Ojo. Mire, pasa lo mismo que a nosotros al ojo. Yo veo ese número, yo no le he dado enter, pero yo veo ese número y yo veo que es una fecha. Yo no veo que esté restando 11 menos 10 menos 2022. No, uno inmediatamente ya en su subconsciente, en su consciente normal, dice, eso es una fecha, ¿sí o no? Ahí no hay pérdida. Ahí dice 11/10/2022. Entonces, quiere decir que cuando yo le voy a dar enter, a diferencia de lo que nos pasaba con los otros números, que nosotros escribíamos el número y le damos un formato, él ya entiende que ese formato lo colocó en formato fecha. ¿Sí o no? Y pues bueno, acá le coloco el backslash, no hay problema, porque yo también le puedo colocar en el backslash les puedo colocar 11, backslash, 10, backslash, ni siquiera el 2022, sino solo el 22. Ay, perdón, el 22. Y enter, fecha, y me colocó la fecha. ¿Sí? Porque determinó que eso era una fecha. ¿Listo? Súper. ¿Vale? Ya ahorita les tengo que hacer una explicación con respecto a la fecha, a las fechas y con respecto a los números. ¿Será que hay una forma de escribir la fecha de forma rápida? Les voy a enseñar un truco. Un truco. Miren que yo tengo y solo seleccioné la celda. Y con una tecla salió la fecha. Miren. No escribí nada, sino me salió la fecha. Donde yo me ubique. ¿Cuál es la tecla rápida o el comando rápido? Control, coma. Control, coma. Si lo quieren probar, control, coma. Y les aparece la fecha. La fecha que está programada en esta partecita de abajo, en mi barra de tareas. Apareció la fecha. Esa fecha es la que les va a aparecer, o sea, la fecha de hoy. No es una fórmula que es la que trabajamos hoy, sino que si ustedes están ahí en un trabajo y le dicen, coloque la fecha de hoy, listo, control, coma. Sale. Uy, no dijeron guau, todo bien. Buena, buena. Buena. Profe, Listo. Control, coma. a mí me, a mí me sigue apareciendo 11 11 11. No me aparece el 11, el 12, el 13. Ah, no, no, no. Es que yo cogí la primera y le di doble clic. Solo la primera. Solo dale el 11 y arrastras para que te haga una secuencia. Ok, sí, ya. ¿Sí? Él hizo una secuencia. Porque les voy a explicar una cosa de las fechas. ¿Ustedes se dieron cuenta de lo que pasó con el porcentaje? Que yo les hice la explicación de que el 50% era la mitad y que la mitad así, ¿vale? Resulta y sucede que Excel hizo un juego con las fechas. Entonces, miren lo que va a pasar. Voy a seleccionar. Hice una secuencia, o sea, tengo 11, 12, 13, o sea, de aquí en adelante, ¿sí o no? Tengo las fechas, pero voy a visualizar esas fechas en un formato número, a ver qué pasa. Entonces, y resulta y sucede que las fechas corresponden a un número. Entonces ellos lo que hicieron fue que todos los días existentes de aquí hicieron un cálculo
y colocaron todas las fechas. Iniciaron, ¿cuál es el día primero? El día 1, miren, yo coloco el valor 1 y le coloco que me lo muestre en formato fecha. El día 1 es el 1 de enero de 1900. Ahí empezó el conteo de Excel. En el 1 de enero de 1900. El 1 de enero de 1900. Quiere decir que, pues, obviamente, yo tengo la relación y tengo que tener en cuenta que si el día de hoy corresponde a 44.845 y así sucesivamente mañana y pasado. Entonces, por ejemplo, ¿a qué corresponde el día de ayer? A Ayer, 4.844. 844. Vamos a ver si ese número en fecha corresponde al día de ayer. ¿Listo? ¿Por qué nos sirve? Ojo con, no me van a hacer bullying de lo que yo voy a hacer. Entonces resulta y sucede que yo tengo, mi fecha de nacimiento fue el 21 de mayo de 1978. Tengo una fecha, ¿cierto? Esa es una fecha. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fácil, la fecha la fecha corresponde a un número y yo puedo hacer una ecuación que la ecuación es sencilla. Voy a hacerla acá, bueno, voy a hacerla por acá, acá a este lado. Entonces, yo voy a hacer una ecuación que me diga, deme la respuesta, o sea, igual, de el día de hoy menos el día que yo nací. ¿Eso qué me va a dar? La cantidad de días que yo he vivido en este mundo, 16.214. No van a decir guau, ¿no? Ni uy. 16.214 días. ¿Sí? Porque yo resté los días de hoy menos los días, el número de hoy menos el día de mi nacimiento y voy a obtener los días que he vivido, ¿sí o no? De pronto, ¿para qué me sirve? Porque yo puedo coger ese valor, le digo, deme la respuesta, ese valor dividido 364,5 días que corresponden al año y yo tengo que efectivamente tengo 44 años. Si miro decimales, tengo 44,4, 44,4. O sea, ya voy como para 45 que le pego una gotica. ¿Sí? Y de ahí uno puede, teniendo en cuenta y sabiendo que las fechas corresponden a un número, poder empezar a hacer los juegos de nómina. ¿Cuáles son los juegos de nómina? ¿Cuántos días tengo trabajados? ¿Cuántos días elaborado? ¿Cuántos días tengo? Sí, hombre. ¿Sí? ¿Súper? ¿Entendido? Wow. Porque la fecha corresponde. Ahora, tenemos otro formato de fecha, que es el de fecha larga, ¿no? Aquí tenemos la fecha y tenemos las diferentes formas de verla. Entonces yo puedo tener una fecha larga y le voy a dar a aceptar. Y ahí tenemos una fecha larga. Martes 11, ta, 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 ta. Súper. Listo. Ahora, la hora. Vamos a colocar la hora. Entonces, ¿uno cómo coloca la hora? Digamos como ustedes la están viendo abajo. 9, 2.24, espacio A.M. Cuando yo coloco toda esa parafernalia, le estoy diciendo que coloco la hora. Yo les voy a explicar a colocar la hora de forma rápida. Control Shift, punto. O sea, control 2 puntos. Y me aparece la hora. Así como la fecha. Tenemos la hora también. Control Shift, punto. O sea, control 2 puntos. El 2 puntos sale con la mayúscula del punto. Control Shift, 2 puntos. ¿Sí le salió? Sí, señor. Súper. Imagínense, ya tienen ustedes un truquito de decir, ay, la clase que se perdieron. Nos enseñaron a sacar la fecha, la hora, todo. Y ojo con esto. Yo voy a esperar un momentico. O miren, es que yo puedo digitar la hora lo mismo. 9, 2 puntos, 26, espacio A punto, espacio M punto. No me la tomo. ¿Por qué ven ustedes la diferencia? Las- ¿Listo? Vamos a ver si fue la mayúscula. No.
¿Listo? Él tiene su propio formato. Bueno, aquí sí yo podría ya hacerle Control Shift, 2 puntos y ya me quedó el de las I-26 y me quedó ahí seleccionado. A veces lo que nos toca hacer es copiar el número, Control C, pegarlo en la siguiente y modificarlo, porque faltó el segundero, faltaron los 2.00 para que lo tome como una hora, que yo pueda hacer una secuencia de 1 minuto cada una. ¿Listo? ¿Por qué lo hago de 1 minuto cada una? Porque ahora voy a mirar que si yo tengo una reseña que la fecha era algo, o sea, era un número, me voy a dar cuenta que la hora también es algo. Muy a ver, entonces vamos a coger esa hora y la vamos a convertir en número. Pero aquí sí voy a necesitar ver decimales y le voy a dar aceptar. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Voy a pasar esto a números y voy a aumentar los decimales. Entonces, yo me estoy fijando, a ver si ustedes se dan cuenta, pero yo al ojo sí ya me di cuenta, ¿qué diferencia hay o cómo es el juego de la fecha y la hora con respecto a un número? O sea, la fecha corresponde a qué y el número corresponde a qué. Y es súper interesante. No, ninguno me quiere colaborar y ver qué relación hay. Es que en fecha la coma va después, o sea, van los decimales después y en la Algo, hora va. algo así, algo así. O sea, quiere decir que la fecha que es y la fecha que es del número. Es fácil. ¿Qué Ah, formato contable, ¿no? no, 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 no. Mira, lo único Una sencillo, partícula menor del número. no, es más sencillo. La fecha corresponde al entero y la hora al decimal. ¿Sí ven? Es el entero y este es el decimal. O sea, 44.845 es la fecha y la hora, coma, la hora. Me explico. A ver, voy a hacer el ejercicio a ver si me logro explicar. Control 1 va a ser fecha, ¿cierto? La fecha larga. Y la hora, pues la vamos a colocar como la hora. Pues a ver, acá la hora. Yo, también hay diferentes formas de hora, ¿no? Le vamos a dar a aceptar. Listo. Entonces quiere decir que la fecha es el entero y la hora el decimal. Entonces vamos a hacer un ejercicio a ver si lo logramos entender. Resulta y sucede que yo nací el 21, ya les recordé, ¿no? El 21 de mayo de 1978, ¿cierto? Vamos a copiar aquí el formato para no equivocarnos el de la hora. Ah, no, el de la hora. Voy a utilizar un valor sencillo. Y le voy a decir que yo nací a las 3:00, pero no AM, sino PM. Listo. Entonces yo nací a las 3 PM del 21 de mayo. Listo. Ustedes tienen ahí los valores. Quiere decir, ¿a qué número corresponde la fecha y hora de mi nacimiento? Entonces quiere decir que esto lo puedo convertir a un número. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí estamos claros? La fecha es el entero y la hora el decimal. Entonces, ¿a qué número correspondería? A 28.631, coma, ahí ya tengo la fecha, y la coma es la hora, 625. ¿Qué pasa? Miren lo que yo voy a hacer. Entonces resulta y sucede que control 1, yo le voy a decir, muéstreme la fecha de ese valor. Efectivamente, domingo 21 de mayo de 1978. Muéstremelo en hora, las 3 de la tarde. Muéstremelo como número, 28.635,625.
O sea, la Wow. fecha, el entero y la hora al decimal. Y ese ejercicio es el que ustedes necesitan para hacer las horas extra, las horas de valor. Y es que miren esto tan sencillo, se los aseguro. Esto es básico, re básico, y se los puedo asegurar que usted le pregunta a una persona experta, empírica, ¿no? No que haya pasado en mi curso o que haya visto mi curso, y los dejan ustedes fritos. Porque el número es la fecha y el decimal, la hora. Ahora, resulta y sucede que esto me sirve porque resulta y sucede que yo tengo, pues, hay unos valores aquí en el formato que me dice número, moneda, contabilidad, fecha, fecha corta, fecha larga ya la vimos, la hora ya la vimos y el porcentaje ya lo vimos, ¿cierto? Miren, ya los vimos. No me detengan en fracción porque es muy complicado, que eso es la mitad o uno dividido dos. Los científicos son cuando son valores muy grandes, entonces el valor muy grande, entonces lo expresan una herramienta científica o un exponencial. Y el texto, pues es cuando usted tiene un número y lo quiere colocar o verlo como un texto, que no lo tome como un número. Entonces no me voy a complicar, ¿listo? Pero resulta y sucede que hay más formatos. Y hay una casilla por acá abajito que dice personalizado. ¿Sí o no? Personalizado. Y entonces me determina que yo puedo ver números de forma personalizada. Entonces, miren, yo tengo el número 28.631, que es la fecha, y 625, que es la hora. Y tengo por aquí, me encontré un formatico, aparte de todo lo que tengo, me encontré un formatico que dice día, mes, año, hora y minuto. Miren este. Día, mes, año y minuto. Voy a utilizarlo a ver qué pasa. Aceptar. Y efectivamente me aparece el 21 de mayo de 1978, 15 horas, o sea, a las 3 de la tarde. ¿Vale? Entonces yo con un número que tenga tanto el entero como el decimal lo puedo expresar en un elemento que sea fecha y hora. Y así es que, por ejemplo, hacen las nóminas. ¿Cuántos días trabajado? ¿De qué horas a qué horas? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, cómo maneja uno. Entonces aquí ya este formato lo voy a poner en hora. Entonces ya sé que el formato de mi hora extra es a las 5 de la tarde, ¿cierto? Entonces 5 de la tarde corresponde a un valor en número, que yo le quiero decir que todos los valores que sean mayores a ese número son horas extras. ¿Por qué? Porque me va a contar desde las 5 de la tarde en adelante hasta las 12 del mediodía, hasta las 11:59,99999, me va a contar como horas extras. ¿Sí? Entonces me lo va a contar como minuto y yo voy a poder hacer los cálculos de cuántas horas extras trabajé yo, teniendo en cuenta estos decimales. Y yo puedo sumar las horas extras sumando la cantidad de decimales que yo tengo para saber cuántas horas extras trabajé. Entonces miren, acá yo tengo mi fecha de nacimiento completa, teniendo en cuenta la fecha, que es el número, y la hora, que era el decimal. ¿Cómo les pareció? ¿Súper? ¿Súper guau? ¿Sí? Los Sí, dejé, señor. se desmayaron. Listo. Hasta ahí. Tenemos un formato. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que nos encontramos con una herramienta que se llama formato personalizado. Vamos a mirar un poquito qué significa ese formato personalizado para darnos cuenta. Entonces, miren lo chévere. Miren que esta clase es súper interesante, que yo tengo mi orden de cómo hacerlo. Entonces resulta y sucede que yo tengo valores acá y les voy a preguntar una cosa. Yo voy a hacer una diferenciación, voy a cambiar unos valores de acá. Quiero cambiar valores de acá y colocarlos negativos. Les voy a colocar un valor negativo. Lo primero que yo podría hacer es que cuando yo me ubico encima de una celda y voy a editar, es que yo reescribo. Quiere decir que si yo escribo algo encima de la celda, él borra lo que estaba ahí. Si yo le doy Enter, lo acepta, pero si yo le doy Escape, no lo edita. ¿Listo? Entonces, si yo me ubico en cualquier celda y escribo, tengo la opción de darle Escape, o sea, escapar, salir, o Enter, aceptar. ¿Vale? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo si coloco un valor negativo acá en este? Entonces tendría que volver a escribir el mismo valor, 3452, escribirlo menos 3452 y darle Enter. Eso es una forma, que es sobreescribir, o sea, reeditar. Hay otra forma de editar. ¿Alguien conoce alguna otra forma de editar?
O sea, ¿cómo le colocaría yo el valor negativo sin necesidad de volverlo a escribir, sino solo colocar el valor negativo? ¿Cómo lo haría? Que es editar la celda. Hay tres formas de editar la celda. ¿Alguien sabe alguna? Con F2. F2, perfecto. Entonces quiere decir que yo le doy F2 y él ubica el cursor en la celda. Entonces lo que yo hago es colocarle el valor negativo. Ojo ahí, le coloco el valor negativo que tengo que hacer inmediatamente, aceptar, o sea, enter. Porque si me pongo por ahí a hacer otras cositas, entonces él no entiende. Listo, ya edité, ya va el segundo número editado. Voy a editar otro. ¿Quién sabe otra forma de editar? Otra forma de colocarle el valor negativo a ese número. Dale, denle, ayúdenme. Ya me estoy cansando de tanto hablar. ¿Cómo Ir a sería esa forma? ¿Perdona? ir a alineación y darle ¿Alineación? No. No. al- Ahí, en lo que... arriba. Arriba, acá. Arriba donde Ahí. dice número. ¿Aquí donde dice número? No, eso no, ahí no. ¿Cómo le damos, cómo editamos? Solo editar, así como oprimimos el F2. ¿No? Mire, otra forma de editar es ubicando yo el cursor y dando nuevamente, y dando doble clic. Doble clic. Miren, se ubicó ahí y se puede ubicar en cualquier parte. Entonces me puedo ubicar ahí, colocar el valor negativo y darle Enter. Listo. ¿Cómo tendría yo otra forma de editar? O sea, colocarle el negativo. Entonces voy al cuadro de fórmula y me ubico en la forma, en el cuadro de fórmula al inicio y coloco el negativo. Enter. ¿Listo? Entonces la primera es reescribir. La segunda fue F2. La tercera, doble clic. Y la cuarta, en la barra de fórmulas. ¿Listos? Bueno, ese ejercicio que yo coloqué, le coloqué cuatro negativos. Ahora sí es diferente este valor a este valor. Entonces, voy a regresarme a una cosa que no habíamos visto. Control 1. Me voy a regresar acá a una partecita donde miren, este formato tiene un formato de moneda, ¿cierto? ¿Ustedes en contaduría saben qué son los valores negativos? Los valores negativos son, creo que le llaman los pasivos, o sea, son los gastos, o sea, lo que yo debo, ¿vale? Entonces miren que en la parte de abajo, cuando yo tengo el formato moneda, tengo un elemento que me dice números negativos y me muestra una escena de cómo ver los números negativos. Y hay una escena acá abajito que me dice, puedo ver yo el valor negativo y aparte de eso me le va a colocar un color rojo a lo negativo. Entonces vamos a ver y le vamos a dar a aceptar a ver qué pasa. Efectivamente, los valores negativos quedaron en rojo. Entonces por eso le dice ese saldo rojo. Están en saldo rojo. ¿Sí? Porque ese formato de moneda, me está mostrando que yo puedo ver unos formatos negativos y cómo verlos, ¿no? O solo rojo, sin que se vea al menos. Pero pues ahí está. ¿Sí me entendieron? Súper. ¿Para qué lo voy a utilizar? Entonces, lo primero que hice fue convertirlo en negativo, luego ya sé que se puede ver. Y miren lo que va a pasar. Voy a mirarlo en el formato personalizado. Y me está mostrando una fórmula que me dice signo pesos, numeral, punto numeral, numeral, cero. Ahí quiere decir que no hay decimales. Si hubiera decimales, me aparecería el de acá arribita, que es 0,00. Pero acá no tiene el signo pesos. Y mire, ahí voy entendiendo, ¿no? Entonces quiere decir que ese número tiene el signo pesos, que tiene el punto, o sea que es el que me separa miles. No tiene decimales, punto y coma, y me está diciendo que el valor negativo aparece en rojo. En rojo. Miren lo que yo voy a hacer. Me voy a ubicar acá arribita en el cuadrito de texto, donde yo puedo editar o puedo escribir. Miren, acá arriba donde dice tipo y está el rojo. Y yo puedo ya borrar ese rojo y voy a escribir azul. O sea, le estoy diciendo que el valor negativo no me lo coloque en rojo, sino en azul. Vamos a darle Enter.
Y me está mostrando los valores negativos ¿en qué? En azul. No, no dijeron wow, no les gustó. O puedo colocar los valores negativos, vamos a colocarlos en amarillo. Amarillo. ¿Listo? En esa función, ojo, con esa función personalizada solo puedo colocar, esperen, ¿cuántos son los colores? ¿Cuáles son los colores primos? ¿Cuáles son los colores primos? Amarillo, azul y rojo. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Amarillo, azul y rojo. Sí, eso fue lo que nos enseñaron nosotros siempre en el colegio, ¿no? Que era amarillo, azul y rojo los colores del piojo. ¿Qué pasa si yo les digo que falta un color? Que hay otro color también que es color primo. Miren, colores primos. Yo voy a ir El blanco. ¿Ah? Colores primos. Mire, yo no he hecho nada y fui a Google. Y no es porque yo lo tenga predeterminado. Fui a Google y busqué los colores. Ay, pues madre, calores, ¿no? Colores, colores primos. ¿Listo? Y me aparece este. Rojo, verde y azul. O sea, los colores primos son rojo, verde y azul. Yo, mira, estoy en Google. Google dice colores primos, ¿cuáles son? Esos son combinaciones. Rojo, verde y azul. Para sacar el amarillo. ¿Ah? Los colores primos para Colombia, amarillo, azul y rojo. ¿En el qué? Perdóname. ¿En el último? ¿En Para ese? Colombia. Sí, pero mire, yo lo estoy viendo que es rojo, verde y azul. Y para sacar el amarillo es la combinación en amarillo. El rojo y el verde te da amarillo. No, mentiras, tranquilos, no se preocupen, no se van a matar las cabezas. Los colores primos sí son amarillo, azul y rojo en términos de mezclas. O sea, cuando ustedes van a mezclar pinturas, el amarillo, azul y rojo son los colores primos. Para sacar verde es con amarillo y azul, ¿sí? Entonces es esa combinación. Pero ahorita nosotros estamos viendo un elemento que se llama la óptica, que es los RGB, que es con lo que ustedes ven los colores en la pantalla de su computador, que es la combinación de colores. Para obtener los colores se obtienen de rojo, verde y azul. O sea, los colores primos en óptica son rojo, verde y azul. Miren cómo se juega. Cuando ustedes, acá está el ejercicio. Cuando ustedes tienen esta combinación en mezclas, en la combinación general te da un color negro o tender a negro. Pero cuando la combinación es óptica, ¿cómo hacemos una combinación óptica? Ustedes, por ejemplo, colocan los colores primarios en un circulito, digamos, en un taladro o en un motor, y lo ponen a girar hartas revoluciones y la combinación de colores les va a dar blanco. O sea, quiere decir que cuando nosotros, por ejemplo, en las pantallas del computador se nos desgasta, es porque el blanco es la combinación de todos los colores, o sea, está a full. Y el negro es la ausencia, por eso se gasta tanta luz cuando tenemos un color blanco en colores en un computador. Por consiguiente, pues, ¿por qué lo hice el ejercicio? Porque aquí en este ejercicio que yo estoy haciendo, de que le estoy cambiando el color, esos colores, los únicos colores que puedo yo colocar es blanco, negro, amarillo, azul, rojo y verde. Esos 6 colores nomás. Ojo, no le puedo colocar fucsia porque yo ni siquiera sé cómo se escribe fucsia. Sí, sino rojo. Entonces yo también le puedo decir que, por ejemplo, los colores negativos aparezcan en blanco. Y efectivamente los colores negativos están en blanco. Ah, pero ¿cómo yo sé? Pues no sé, aquí tendría que colocarle, por ejemplo, un fondito para saber. ¿Listos? Entonces, miren ahora lo que yo voy a hacer. A ver, otro guapo, a ver si nos sale. Entonces, control Z, queda listo. Entonces, control 1, y miren que yo ya sé, ustedes ya aprendieron a editar algo personalizado. Entonces, por ejemplo, yo sí le voy a colocar que los valores negativos sean rojos, ahí está bien, que sea rojo. Pero yo me doy cuenta que esa palabra rojo está entre corchetes y está antes del valor negativo. Entonces, miren lo que yo voy a hacer, voy a seleccionar esa palabrita rojo con los corchetes, la voy a seleccionar, la voy a copiar, control C, me voy a ubicar en el inicio de la fórmula
y le voy a dar control B y le voy a decir, es como si yo le estuviera diciendo, venga, los valores positivos déjenmelos ver en verde. Entonces tengo un valor positivo que me lo muestra en verde, ahí estoy escribiendo verde, positivo, rojo en negativo. Y efectivamente yo tengo los valores negativos en rojo y los valores positivos en verde. Entonces puedo editar esos valores de personalización de formato. ¿Listo? Súper guau. Y miren el orden en el que voy. Resulta y sucede que yo ya vi cómo modificar el formato de los números y me apareció un formato personalizado, pero a la siguiente me apareció un elemento que se llama formato condicional. Es un formato que yo le puedo colocar a la celda teniendo en cuenta una condición. Entonces, yo selecciono mis cursos, voy a formato condicional y tengo reglas. Dice reglas para resaltar celdas. Ah, yo puedo resaltar una celda teniendo una regla. Entonces yo tengo valores mayores que, menores que, entre, iguales. Por ejemplo, acá yo puedo utilizar el de iguales. Y le puedo decir que los que sean iguales a 1 se coloquen en rojo. Ya está predeterminado como yo puedo modificar. Y también puedo, teniendo todos seleccionados, colocar el formato condicional de que los que sean iguales a 2 me los deje ver en otro color, que sea, por ejemplo, un verde con texto verde. Y puedo tener, como lo mostré acá, que eran, por ejemplo, los que valores negativos en rojo, los positivos en verde. Aquí puedo también utilizar lo mismo. Puedo ir al de porcentaje y darle un formato condicional. Los mayores que. Entonces, los mayores que el 30%. Y esos mayores que el 30%, pues puedo, aquí ya no es como en el que yo aprendí que eran solo los colores primarios, sino que aquí tengo valores personalizados que yo puedo colocarles diferentes tipos de relleno, de efecto hasta puedo colocarles efectos de relleno, borde, fuente de tal color, no sé, rojo, y darle a aceptar. Y yo tengo que mis colores mayores al 30% tienen un formato personalizado, que ya no es los colores primarios que me enseñó el profe, que el verde también me lo incluye, sino, ay, huepuchica, le di cancelar. Entonces acá le doy un... Aquí miren, dense en cuenta, entonces aquí con la tabla que construimos, ese por ejemplo queda el ejercicio de la tarea de ustedes, con el aparato, con el formato que nosotros construimos, puedo empezar a cacharrear con estos formatos de regla. Entonces, ay, venga, entre. Entonces vamos a ver entre el 15%, el 15% y el 30, perdón, copié mal, y el 30%. Miren, entre el 15 y el 30. Y lo mismo, ay, venga, a ver, coloquémosle un formato, otra vez el personalizado, que es el que me gustó, aceptar, y la fuente, entonces le damos colocar otro color, un colorcito acá, aceptar. Entonces tengo valores que están entre el 15 y el 20 que tienen un formato. Ahora, yo puedo seleccionar las palabras. Aquí hay un elemento que dice reglas para resaltar textos. Entonces voy a resaltar las palabras de texto que contengan la letra A. Todas las, uy, mire qué nota, me quedaron todas. Solo una que se llama Hugo no tiene la letra A, ¿cierto? Entonces, palabras. Tenemos formatos con reglas de contenido, fechas. Entonces, fechas, no sé. Valores duplicados. Por ejemplo, yo puedo seleccionar este. Voy a ver si me salió algún valor duplicado. Entonces, regla de valores duplicados. Uy, mire, sí aparecieron valores duplicados. Precisamente me quedaron dos, y qué tan de buenos. Valores duplicados. Y me los muestra. Entonces, 3, 4, 23, 3, 4, 23, 3, 2, 3, 4, 2. Mire, 3. Sí. Este y este son iguales. Y este son iguales. Y el último. Este y este son iguales. ¿Vale? Entonces yo puedo empezar a jugar con formatos y con los diferentes elementos de selección. ¿Qué pasa con estos formatos condicionales? Son formatos que nos permiten darle un formato teniendo en cuenta las reglas que yo le coloco, pero ojo, si tenemos una tabla muy grande, estos formatos condicionales ponen lento el sistema.
Eso sí se lo recomiendo. Cuando nosotros tenemos muchísimos datos y empezamos, así como el jueguito, pero yo tengo solo 10 datos. Pero si yo tuviera muchos datos y hago todo esto de ponerle tantos datos, se pone re lentísimo el programa. Y no sé si tengan hasta hoy alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? No, No, profe. señor. Entonces, ¿cómo les pareció? Wow. Interesante. Wow, súper. Y miren, voy acá nuevamente a compartir. Y miren, lo único que nosotros manejamos, miren cómo es la lógica de las cosas. Y lo que yo sí digo lo paradójico y lo interesante de esto es que esto que estamos haciendo, imagínate, es lo básico. Copiar, pegar, la fuente, la alineación, el formato de número y formatos condicionales. Vimos el de insertar y esto es lo básico que tiene Excel, lo más básico que tiene Excel. Y sin embargo, como les explicaba en su momento, hay muchísimas cosas que nosotros no sabíamos y no utilizábamos. ¿Sí? Y por eso a veces, ni siquiera pues en la clase pasada que ni siquiera ustedes conocían esta parte de los archivos, ahora te conocieron esta que es la de inicio, ¿cierto? Entonces son muchos de los elementos que nosotros creeríamos tener en consideración que son básicos y no son, no los conocíamos. ¿Listo? ¿Listo? Y mire que ahí seguimos, por ejemplo, seguimos supuestamente en el de fórmulas, ¿cierto? Pero a mí me gusta, por ejemplo, mucho manejar también no hemos mirado el de insertar, y para llegar al de fórmulas. Y todo tiene como un orden. A mí me ha gustado porque yo le veo como que todo va ordenadito. Des en cuenta que el formato condicional nos lleva a formato condicional. Y por eso se van creando esas herramientas. Y las versiones lo que van haciendo es mejorando las herramientas. De tener yo este formato condicional de tipo personalizado, que era lo que hacían antes, a yo llevarlo a un botón que tenga condiciones. Y yo puedo decir que los mayores, los menores, cambien de fondo, no solo el color del texto, sino el color de la forma del texto, sino el fondo y todo. ¿Vale? Entonces, bueno, yo me voy a tomar el atrevimiento, voy a guardar este archivo, guardar como, para tenerlo ahí siempre listecito para la próxima clase, seguir alimentando ese mismo ejercicio, porque ya vamos a empezar a ver lo que yo les decía de fórmulas y fórmulas matemáticas. Mañana, ¿listo? Pues este es el taller de la mañana. Y démonos cuenta cómo me gusta de que empezamos de cero. Qué harto es a veces cuando a nosotros nos presentan, por ejemplo, un elemento que ya está diseñado, ya está hecho y uno dice, ¿de dónde salió? Acá nosotros hemos creado nuestro propio, nuestro propio elemento. ¿Listos? Entonces no sé si tengan alguna pregunta. Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? No, ¿No? señor. ¿Listo? Entonces no quedan otros sino decirles mil y un millón de gracias por entonces la compañía. Espero les haya gustado, súper interesante y nada. ¿Listo? Entonces voy a detener grabación y voy a subir las grabaciones. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Bueno, profe, chao, hasta luego. Bueno, gracias a todos, que estén muy bien. Bien, muchas gracias. Chao, profe, muchas gracias. Muchas gracias y espero les haya llamado la atención y les haya gustado. Gracias. Bueno, sí, señor.